Regresamos, estamos al aire, muchísimas gracias. Y en la línea telefónica a la diputada local Alejandra Flores. Ale, buenos días, te vamos a ver en el Congreso después del 1 de septiembre. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Nacho, gracias por el espacio, un saludo a ti y a todo el auditorio, por supuesto. Pues mira, la resolución del Tribunal Estatal Electoral, que es la primera instancia, pues nos da la razón en las impugnaciones que presentamos. Todavía faltan obviamente instancias que superar. Yo siempre lo he dicho, nosotros somos institucionales y estamos esperando la resolución de la Suprema, de la sala regional, que es la que tendría que validar el resolutivo del Tribunal Estatal Electoral. Entonces, bueno, estamos esperando. Nosotros no damos por hecho ninguna situación, simplemente estamos esperando que se resuelva conforme a derecho, conforme a la legalidad, y realmente se dé la razón a toda la situación que se presentó el 6 de junio, ¿no? De todas las irregularidades que hubo en esa elección. Y bueno, pues estaremos en espera. No quisiera adelantarme en ninguno de los sentidos, simplemente somos muy responsables de la decisión que se tomó en el Tribunal Estatal Electoral. Estaremos también muy responsables y esperamos la resolución salga a favor de la sala regional. Entonces, bueno, pues en espera, Nacho, en espera. Los organismos electorales han dado muestras de cargarse un poquito a la derecha, por no decir mucho porque no me consta, pero sí lo veo. ¿No temes que en un momento determinado se carguen a favor de la derecha panista? Pues mira, hay muchos rumores, ¿verdad? Muchos rumores de que ahí ya se mueven a nivel nacional para mover muchas cartas. Espero que no sea así, espero que realmente la sala regional dé un resolutivo con el criterio realmente de análisis de la resolución del Tribunal Estatal Electoral, y no por consigna, ¿no? Que se anda buscando a nivel nacional, y que han dado muestra de ello, por supuesto, en muchos de los temas en contra de Morena. Pues sí. Alejandra, tú tienes varias leyes, pero hay dos muy importantes. Ese es en mi concepto, seguramente estoy equivocado. Sí. La de los plásticos, que por desgracia todavía no se lleva exactamente a la práctica, y la ley de educación, que es una de la educación es trascendente. Una buena educación puede cambiar países enteros. Son dos cosas, más otras más que tú tienes, y pues que desgraciadamente, pues Osvaldo, como es muy mal comunicador, pues no lo da a conocer lo suficiente, pues bastante malo. Pero desde que estaba con Agüero era bastante malo, pues ahora está peor. Pero esa es otra cosa. Alejandra, si tú llegas otra vez al Congreso, ¿qué le dirías a la gente? ¿Qué vas a hacer para mejorar nuestro nivel de vida desde la cuestión de legal? ¿Qué harías de las leyes? ¿Qué varías? Así es, fíjate que tienes mucha razón. Sí, en esta legislatura presentamos iniciativas muy importantes. Quizá no fue la suficiente difusión de estas iniciativas que presentamos, que fue la ley de plástico de un solo uso, que si bien ya está aprobada, ya está publicada, ya está vigente, pues también es parte de las autoridades estatales y municipales de realmente darle seguimiento para que se cumpla. Obviamente llega la pandemia, es un tema que esto afecta un poco. ¿Por qué? Porque se dio mucho el tema de la venta a domicilio y de alimentos, de todo. Entonces todo esto utilizaron muchos envases de unicel y de plástico. Entonces eso pues no hubo una supervisión, ¿no? Por el tema de la pandemia. Entonces esperemos que cuando pase la pandemia pues realmente se aplique como debe de ser esta ley que sacó esta legislatura, que la cual presenté por supuesto en el Congreso del Estado. También la ley de educación que trabajamos junto con los maestros, padres de familia, el IBEM, la Secretaría de Educación, colegios particulares. En fin, hicimos un trabajo con todos los interesados en el tema para que realmente tuviéramos en el Estado una nueva ley de educación que realmente ayudara tanto al magisterio, pero también principalmente a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? En el Estado de Morelos. Presentamos una iniciativa también, Nacho, te comento, de la ley de cultura, una ley de cultura que no tenemos en el Estado de Morelos,
y que, bueno, está ya el dictamen y está todo. Esperemos que en un periodo extraordinario podamos aprobar esta ley de cultura, que también se trabajó con artistas, con Cultura 33, también con Gobierno de Estado, con los demás diputados. Presentamos una iniciativa que también esperemos se apruebe al cierre de esta legislatura, que es para que en el estado de Morelos las cirugías de reconstrucción mamaria para las víctimas del cáncer de mama pues sean gratuitas. Entonces, son iniciativas que están pendientes. Presentamos una iniciativa para reducir los trámites en el tema del registro civil, porque si bien conoces, en el registro civil, si tú quieres hacer una aclaración de acta, tienes que irte a un juicio si está mal un acta. Y un juicio te lleva un año, pagar abogado. Entonces, eliminamos ese juicio y ahora simplemente es un trámite administrativo, una aclaración de acta. Ya no se tiene que llevar a cabo un juicio y eso ya también es ley y ya está también aprobado en el Congreso del Estado. En fin, presenté la nueva ley de juicio político, la ley también para regresar a la ley de participación ciudadana, todos los mecanismos de participación ciudadana. Se regresaron los mecanismos que había quitado la anterior legislatura. Sin embargo, bueno, no hubo un tema que está pendiente y que estamos todavía luchando porque sí salga, que es el tema de la revocación de mandato, que ya es un tema federal. Simplemente es homologar en el estado de Morelos, que aclararlo, no tiene ninguna dedicatoria, no tiene ningún otro tema, sino simplemente homologar lo que ya se aprobó a nivel nacional. Entonces, homologarlo aquí en el estado de Morelos. Ese es uno de los grandes pendientes que tenemos en esta legislatura. Y bueno, como esas muchas iniciativas que presentamos también aquí en el estado, ¿no? Y el trabajo obviamente que hicimos de campo, quizá, como bien lo dices, quizá hubo falta de información o de saber comunicarlo. Creo que ha sido uno de los grandes errores que han cometido también en muchos gobiernos, ¿no? El que sí se hacen cosas, pero falta saber cómo comunicarlo. Entonces yo creo que eso es lo que se tiene que aprender, a saber comunicar, cómo comunicar a la gente, porque no son temas sencillos los que se aprueban en el Congreso del Estado, cómo transmitirlo a los ciudadanos para que vean qué es lo que sí les beneficia o qué es lo que les puede perjudicar. Una de las propuestas que yo hice en campaña y que fue de acuerdo a la experiencia también que tengo, porque mucha gente te dice, ¿cuáles son tus propuestas? Yo siempre les decía, ¿cuántas propuestas hemos escuchado a lo largo de nuestra vida en las campañas? ¿Cuántas hemos visto que se hayan hecho realidad? ¿No? Entonces yo creo que más bien es hacer compromisos. Nosotros los candidatos ya basta de promesas, y más los candidatos a legisladores, porque saben, o muchos no saben, porque muchos llegan con sus propuestas de ley, pero lo que no entienden cuando no son diputados es que esas propuestas de ley se pueden quedar en un cajón y no le cumplen. Simplemente lo que tienes que hacer como candidato a diputado es hacer compromiso de trabajar con la gente. Y uno de los compromisos que yo hice en campaña fue que en la 55 legislatura trabajar para que haya un parlamento abierto. ¿Qué significa un parlamento abierto? De abrir todos los temas que se trabajan en el Congreso o hacer que los ciudadanos sean los partícipes de las propuestas que se presenten en el Congreso del Estado. ¿Por qué? Porque si no haces un parlamento abierto, simplemente va a suceder y vamos a seguir en la misma línea, de que cada quien propone las iniciativas que se le ocurren sin saber, sin consultar, sin pedir la opinión de la sociedad, sin saber si le benefician o no. Entonces yo creo que esas iniciativas tienen que salir de la misma gente. ¿Cómo? Esto te va a obligar que trabajes con la gente, que conozcas las necesidades, que hagas el trabajo legislativo un trabajo ciudadano, que los ciudadanos sean parte de este trabajo legislativo en esta 55 legislatura. Eso es el compromiso que hice y eso es por lo que vamos a luchar en esta 55 legislatura, porque haya un parlamento abierto y que los ciudadanos sean parte del trabajo legislativo en el Congreso del Estado. Mira, tú tienes mucha razón, tú eres muy jovencita y en el 2000 gana Pepe Sigona en la Diputación Federal, y entonces yo le digo, oye Pepe, ¿por qué no? En aquel entonces todavía había 3 zonas de salario mínimo.
¿por qué no aumentan el salario primero una sola zona y aumenten ustedes 5 veces? Dice, no tengo ningún problema, podemos pedir que lo aumenten 10 veces. Nada más que te digo que el salario mínimo también está para tasar multas y tasar una serie de situaciones y recargos, de tal suerte de que si a veces una ley que aparentemente puede ser positiva, puede terminar siendo negativa. Y eso nosotros cuando estamos en la mesa lo tenemos que valorar. Bueno, alcanza esto y es positivo, pero perjudica todo esto y es a veces, por muy benévola que sea para un grupo esto, para la generalidad perjudica y a veces tenemos que abstenernos. ¿No es así, Alejandra? Así es, tienes toda la razón. Yo creo que no es simplemente el presentar una ley por presentarla, sino que hasta dónde va a perjudicar. Yo en las últimas sesiones presenté una iniciativa que es para generar el transporte rosa en el estado de Morelos. Obviamente muchos decían, es que esto puede perjudicar, ¿por qué nos quiere separar? Es valorar. Es valorar hasta dónde es benéfico o y a quién le puede perjudicar, ¿no? Muchos hombres, y yo te lo voy a decir en las redes sociales, cuando se publica esta iniciativa, la mayoría de si no es que el total de las críticas a esta iniciativa fueron los hombres, ¿no? El sexo masculino. Decir, no, esa no es la solución, porque quiere separar, que quiere separar. O sea, se ha dado, pero también la mayoría de las mujeres, los comentarios de las mujeres, fue a favor. Es decir, vaya, era necesario. Y de repente nos enfocamos a un sector, claro, porque es a quien más afecta también ese tema, ¿no? Y en este caso, esta iniciativa afecta a un sector particular, que son las mujeres, en el transporte público. Y en este caso, yo he viajado mucho, la mayor parte de mi vida he viajado en transporte público, y sabemos lo que se vive en el transporte público como mujeres. Sabemos el miedo con el que a veces nos subimos cuando va a una ruta llena, ¿no? Cuando tienes que ir junto a un lado de muchas personas, que no generalizamos, pero sí hay mucha gente que se sube a otro tipo de cosas y no nada más para transportarse. Entonces, presentamos esa iniciativa que muchos se sintieron ofendidos o perjudicados. Eso en el tema de presentar iniciativas dedicadas a un sector en específico. Volvemos a la ley de plástico de un solo uso, ¿no? Que muchos decían, es que esto le va a afectar al comercio, a los que se dedican a la venta de plásticos, porque hay establecimientos que solo se dedican a eso, ¿no? Plásticos, envases de unicel. Entonces, ver también cuál es el costo-beneficio, porque también es ver otras opciones, y es lo que platicábamos con muchos comerciantes. Les decíamos, es que también tenemos que pues transformar nuestra industria. Si tú tienes un negocio de plásticos, pues ya hay productos que tú puedes comercializar que no sean, pues que sean biodegradables, que sean reciclables. Ya se están generando todos esos productos. Entonces yo creo que tenemos que modernizarnos, transformarnos, pero también eso es tomar en cuenta a muchos sectores y ver los pros y los contras, que sí obviamente afectaba a un sector, pero cómo obligabas también a ese sector a transformarse. Entonces es alguno de los ejemplos como el que tú mencionas, pero a lo mejor en otro nivel, estos que mencionamos aquí que se han aprobado en el estado de Morelos, ¿no? Entonces sí es muy importante el tema de valorar los pros y los contras de cada iniciativa, pero ¿cómo los vas a valorar? Escuchando a la gente, escuchando a los ciudadanos, escuchando a gente experta también en el tema, porque a lo mejor en el tema que tú comentas del salario mínimo, a nosotros pues, todos los ciudadanos lo vemos bien, ¿no? Pero no nos percatamos cuando hay alguien que sí sabe y que nosotros no tenemos ese conocimiento, nos dice, sí, pero te va a afectar de este lado. Eso no lo conocía. Entonces yo creo que se tiene que dar todos los pros y los contras también a los ciudadanos para que puedan tomar también una decisión y hacerlos participar en esta labor legislativa. Es difícil, claro, por supuesto que es difícil, pero tenemos que comenzar a hacerlo. ¿Por qué la gente tiene una opinión negativa de los diputados? Porque no conoce el trabajo que se hace. ¿Y por qué no conoce el trabajo que se hace en un Congreso? Porque hay una lejanía de sus representantes en el Congreso al de los ciudadanos. O sea, no conocen. Yo en esta campaña me decían, sí, ¿y usted qué ha hecho? Y le decía, he hecho esto, no sabíamos.
¿Pero por qué? Porque de repente falta, no es tan fácil llegar a cada uno de los ciudadanos, pero tenemos que tener esa obligación de hacerlo, y de eso obviamente se aprende, y tienes que ver, bueno, no pude llegar a todos a los que representan un distrito, ¿cómo sí llegar a todos? Porque no todos tienen redes sociales, no todos tienen televisión, ¿cómo llegamos? Entonces, eso es lo que tenemos que analizar cada uno de los legisladores, de ver cómo llegar a los ciudadanos y que conozcan y que se involucren en este trabajo legislativo. Pues muchísimas gracias. Lo único que me faltó complementar en lo del caso de Pepe Sigona es que no había López Obrador, porque ya ves, López Obrador afortunadamente ha incrementado el salario en forma muy importante, muy sustancial, y no ha habido inflación, ¿no? Así es, sí, efectivamente. Yo creo que hay que saber hacer las cosas, y hay gente que sabe hacer las cosas, y yo creo que nadie es todólogo, y tenemos que rodearnos de gente que sí sepa. Y eso es lo más importante, aprender de quienes sí saben también. Pues muchísimas gracias. Si llegas al Congreso, ¿te vas a plegar a las órdenes de Agustín Alonso o vas a la ciudadanía? Yo creo que todos somos representantes de los ciudadanos, y las únicas órdenes que tenemos que seguir es de los ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias.